llegó la ansiedad. Claro. Y yo dije, ¿por qué? Pero sí soy un enamorado del poder que tiene la humanidad en su cuerpo para sanar. A mi hija la mando yo y lo que tenga que hacer a nivel de disciplina se lo digo yo. Y a tu hija la mandas tú y lo que tenga que ser del punto de disciplina lo dices tú. Arturo, y la gratitud es un ejercicio de iniciación a la espiritualidad. La gratitud lo es todo. La gratitud lo es todo. Mira, ustedes prueben en su casa en algún momento que se sientan que, mira, no puedo más. Incluso a mí no me gusta meterme en estos temas porque empieza a salir la gente, que si los psicólogos y me dicen que Arturo, que eso no se dice porque la depresión es una enfermedad y salir del banco de la depresión es muy complicado para el que está allá adentro y no lo dudo porque cuando tú estás ahí sumergido hay una cantidad de torbellinos que te dan vueltas alrededor y tú no logras ver ni acaso 2 metros, que hay un paisaje bellísimo. Y eso ¿Lo has experimentado tú, la depresión? Yo, gracias a Dios, no he llegado a la depresión, pero sí he llegado a estados de ansiedad. Intensos. Que, claro, que yo digo que se pueden transformar en depresión, Okay. que me cuestiono y digo. Y lo peor no es eso. Lo peor que en los momentos que he llegado a estados de ansiedad crónicos, por decirlo, porque cuando hablo de crónico es que tengas un mes levantándote y tú digas, ¿qué está pasando allá adentro? Claro. Porque yo me lo vuelvo a levantar así, es que era... Incomodidad contigo constante, es terrible. Era una incomodidad, pero lo peor de ese momento, por hacer énfasis allí, es que todo estaba bien. O sea, yo había tenido momentos mucho más rudos, económicamente, sentimentalmente, en relación a procesos, y siempre supe cómo llevarlos. Pero en mi momento de más quietud, llegó la ansiedad. Claro. Y yo dije, ¿por qué? Porque no estás en movimiento. Exacto. A la gente le cuesta estar en soledad y en silencio. Exacto. Por eso siempre buscan, por más que tengan relaciones tóxicas, no perder esa relación por el miedo a estar solos. Exacto. Entonces prefiero estar en una relación donde me están maltratando, física, emocional, como sea, o me están condicionando mi libertad y mi proceso de expansión, porque me está poniendo límites a mi vida, sabiendo yo que tengo una cantidad de caminos que explorar, pero yo prefiero estar ahí porque mejor eso que estar sola o solo. Y lo peor es que eso es muy inconsciente porque no se lo están cuestionando en sí. Muchas personas he tenido la oportunidad de conversarlo y no se cuestionan de verdad las opciones que tienen, la opción de seguir aguantando, verbalizarlo o tomarse la libertad de construir un camino en solitario que los lleva realmente a la expansión. Pero volviendo a la gratitud, para no perder ese punto que me parece estupendo, dijiste que tenías miedo claramente por la parte psicológica, profesional, que tienden a juzgar mucho quizás las experiencias individuales y la información que no es de ellos, que viene desde el inicio de las civilizaciones. No, bueno, y que yo la verdad tengo muy claro el tema mío con la medicina. No es que soy un enemigo de la medicina occidental, pero sí soy... De la dependencia de las medicinas. A ver, pero sí soy un enamorado del poder que tiene la humanidad en su cuerpo para sanar. Perfecto. Siempre y cuando maneje sus energías. Entonces, ¿qué pasa? La medicina siempre lo que te va a llevar es a un atajo para. Okay. A un atajo para salir de algo. Y nos hemos acostumbrado a los atajos porque es la facilidad, es la rapidez y es la inmediatez. Me da un dolor de cabeza, me tomo algo, tengo gastritis, me tomo otra cosa. Claro. Pero no voy al fondo. ¿Qué va a pasar a lo largo de la historia? Que voy a seguir desarrollando dependencias, no nada más de esa patología, sino de otras patologías. Ese siempre ha sido mi punto, incluso cuando atravesamos la pandemia. Esas fueron las razones por las cuales me censuraron el canal, porque hablaba muy abierto de este tipo de temas, donde lo único que yo decía era, ¿en serio? no corras detrás de una vacuna o de una salvación cuando tú todavía no sabes realmente el poder que tienes tú. Ese era todo mi punto. Claro. Corre, luego de que hazte un poquito consciente de lo que está sucediendo y luego corre, porque ¿qué va a pasar si tú corres ahorita? Le estás dando el poder a la otra persona y va a venir otra cosa y va a venir otra noticia que te va a poner a correr exactamente igual que hoy. Correcto. Y tú vas a ir como loco otra vez a ponerte exactamente lo mismo que ellos te digan porque hay una salvación. Y la salvación no está ahí, la salvación está en tu despertar, en los temas que estamos hablando, Sí. en cómo yo empiezo a ser observador consciente de lo que es mi vida. Correcto, y me gusta mucho que lo vayamos desarrollando con las diferentes aristas que componen justamente la espiritualidad, ¿no? A pesar de que no fue el tema que se escogió, es el miedo, pero todo está involucrado. Ahora bien, este proceso de desarrollo personal, de autoconocimiento, que yo creo que son los términos más adecuados, más que la autoayuda, porque pareciera que en la autoayuda
como, no sé, creo yo que es mal llamada autoayuda, meten todo esto, pero es que el autoconocimiento es conocerte tú, la espiritualidad es entender que hay algo más grande que nosotros. La autoayuda, bueno, ya por ende, estas dos te dan herramientas para tú ser individual y en ese proceso de individuación, entonces poder hasta sanarte. Pero ¿cómo se involucra esto o el impacto que tiene con las relaciones? ¿Sí? Porque ya lo dijimos, ok, estamos hablando de soledad, de buscar la independencia y todo esto, pero hermano, tú estás con un poco de gente en tu casa y ¿cómo Sí. haces tú para encontrar estos procesos Mira, de zen? ese es el punto número uno para mí en construir una relación, que es tener claros los acuerdos dentro de la relación. Generalmente Ok. nosotros entramos en una relación y entramos a lo loco, estamos todos motivados por, bueno, serotonina, por el amor, todo lo que nos está El moviendo, el enamoramiento. enamoramiento, desbocado, que todo es bonito. Y entonces, ¿qué pasa cuando pasa esa etapa del enamoramiento y estamos conviviendo, empezamos a conocer realmente a la persona? Claro. Nosotros venimos de dos, cuando hablo de nosotros, de Juliet y yo, venimos de dos matrimonios, ya veníamos de procesos, por así decirlo, de maduración en relaciones Ok. y estábamos conscientes de no querer caer en lo mismo. Y eso nos llevó justamente a tener acuerdos antes de entrar en la convivencia. Sin embargo, entramos con muchísimo miedo a tener un resultado que no fuese, porque además nosotros empezamos a convivir viviendo en Estados Unidos. Nosotros Ok. en Venezuela nunca convivimos, entonces... por ¿Cuánto así tiempo tenían ya de relación ustedes antes de la convivencia? 4 años. Bastante. Pero relación realmente era de amigos. O sea, a ver, era una relación, sigue siendo una relación súper de amigos. Ojo. Ok. Para mí ese es el principio. La relación sigue siendo de amigos de panas. O Son sea, tremendos panas ustedes no, dos, pues. Juliet y yo nos chalequeamos como nadie. A veces ella es mucho más picada que yo, sí lo tengo que decir. Pero ya yo la sé medir. O sea, yo sé cómo es el Ok. cuento. Yo cuento con ella para todo. Ella cuenta conmigo para todo. Nos hablamos. Esa onda de apoyo. Lo que ha estado en tela es uno de los acuerdos, que es, tenemos hijas de matrimonios diferentes, ¿ok? Ok. Al tener hijas de matrimonios diferentes y entrar en una misma casa para convivir, lleva resultados un poco distintos porque venimos de crianzas distintas y sobre todo de padres distintos cada una de las niñas. Total. ¿Qué sucede? Que cada uno también tiene un código. No es el mismo código de papá y Para mamá. todos, No. Hay 4 claro. códigos, hay Wow. información por todos lados. Mi punto fue, y el punto de ella, ¿sabes qué? A mi hija la mando yo y lo que tenga que hacer a nivel de disciplina se lo digo yo. Y a tu hija la mandas tú y lo que tenga que ser del punto de disciplina lo dices tú. Hay quienes dicen, no, ¿qué tal? Esto no puede ser. Esta ha sido mi fórmula y me ha funcionado perfectamente bien. Si Juliet le tiene que decir algo a mi hija, me lo dice a mí. Ok. Ese cruce de que, no, que agarres, no existe. Si yo le tengo que decir algo a Antonella, ojo, y a mí me ha pasado que yo estaba así, Juliet, dile a la niñita esta que era caraca, y ya. Pero eso ha Claro. mantenido ese orden. Pero acabas de decir algo importante y te lo digo porque me pasa. A ver, y creo que incluso podemos tener eso en común. Ale es más explosiva y más amargada. Ajá. ¿Sí? Yo Sí. soy el zen, el que se ha trabajado, el que se ha buscado la sanación, el de la individuación. Entonces, ¿cómo haces en este caso cuando de repente ya no tiene control de sus palabras? Porque me atrevo a suponer que hay una diferencia comunicacional por autocontrol, ¿no? Sí la hay, pero la verdad... Pero no Ju- llega a afectar. No, Juliet ha sido una persona sumamente consciente dentro de esa aparente inconsciencia, porque realmente Ok. lo que somos muy diferentes en relación al plan holístico y al tema de la búsqueda espiritual, pero la espiritual no tiene un solo camino. Exacto. La espiritualidad tiene distintos caminos, ella tiene el suyo. De hecho, me atrevería a decir que Juliet es un grado más elevado que yo a nivel espiritual. Por eso es que lo tapa siendo tan reactiva, ¿no? O sea, yo más bien tengo un saco de maldad, lo mejor que tengo, que está manteniendo todo guardar, el tiempo, claro. claro. Porque es lo que dicen, o sea, si tú tienes un lado, un extremo, también tienes el otro. Exacto. Si tú estás mostrando tanto lo positivo, también tengo lo negativo. Correcto. Y yo estoy consciente de eso y yo se lo digo a ella, ella también está consciente. De hecho, ella le dice, tú me buscaste a mí para reflejar lo que tú no quieres exponer. Wow. Entonces, Claro. y en parte tiene verdad. Y nos hemos complementado, pero desde el punto de vista del verbo, que es lo que tú estás diciendo, Sí, correcto. nunca ha existido, bueno, no voy a decir nunca, una vez quizás, como a los 3 años, mira, nosotros hemos tenido 2 discusiones más o menos fuertes, y cuando te digo más o menos fuertes, nunca han llegado a la falta de respeto. Ok. Eso hemos estado claros los dos, falta de respeto no existe. Qué fino. O sea, no existe un insulto, nos podemos insultar de amigos,
Ok, Así, chalequeando, que yo te chalequeando. diga, tú sí eres tal, Exacto. pero yo no te estoy diciendo, o sea, acuérdate que la intención en la palabra y la energía en la palabra guarda mucha fuerza, es veneno. Es correcto. Es veneno, te cambia el pH Total. de tu boca y estás, literalmente esta palabra no me gusta, pero maldiciendo, bendiciendo algo, ¿no? Desde el verbo. Entonces, ese acuerdo del respeto ha sido, bueno, inquebrantable, en piedra hasta hoy, gracias a Dios. Y Entonces, tomando en cuenta eso, perdona que te traiga en este punto, me parece importante saber cómo se construye una relación consciente de dos tan dispares. no, eso para mí, fíjate, voy a atajar el oponopono aquí. Venga. Ok, el oponopono es trabajo Pero yo primero para hay que trabajarte a explicarlo, ti. exacto. ¿Qué es? Trabajo yo para trabajarte a ti. Lo siento, perdón, gracias, te amo, ¿no? Esto es un médico hawaiano, un psicólogo hawaiano que empezó a estudiar esto clínicamente y le hizo terapia a toda una cárcel en Hawái. ¿Qué hizo? Nunca asistió a la cárcel, solamente pidió el documento de cada uno de los presidiarios y comenzó a leerlos. Y desde su verdad y desde su transformación y desde el perdón, desde el amor, desde soltar de lo siento y desde el agradecimiento, empezó a transformar a todos los reos de esa cárcel. Ok. Ahí es el inicio del fundamento del Wow. Ho'oponopono. Y esto está documentado, esto es verídico. Entonces, lo traigo a él no porque nada más lo trabaje él, lo trabajan muchísimas vertientes, Claro. ¿ok? Pero esta es como una súper fácil cuando dices Ho'oponopono, lo siento, perdón, gracias, te amo, además es súper bonito, lo puedes llevar para donde quieras, me lo puedo aprender fácil, o Exacto. sea, no le tengo que entrar tanta... Dentro de lo simple, dentro de lo sencillo es que está la magia. Exactamente. Lo que pasa es que uno, como buscador, incluyéndote, Sí, completamente. andas buscando y andas leyendo, porque entonces, y mientras más lento es más perdido, y entonces quieres buscar más. Eso está perfecto porque estás en esa búsqueda que al final, cuando te vayas a despedir el cuento, vas a decir, verga, pero si está en las gracias, y en Todo ver el estaba allí. árbol, y en darle un abrazo al señor que ni conozco, Sí. y yo matándome, estudiando, no sé, o sea, Platón, Sócrates, ¿me entiendes? Y entonces, y buscando todas psicoanalistas, a Sí. Gustav Jung, y entonces, y a ver qué es lo que pasa en el subconsciente, cuando, brother, todos terminaron locos. ¿Por qué? Porque Sí. no puedes tener en esta vida explicación a lo que te dice la mente. La mente jamás te va a dar algo que te permita estar tranquilo en este punto. Es correcto. Y es allí donde atacas al corazón. Por eso es que el mundo ataca el corazón. Por eso es que el corazón está mal visto dentro de los gobiernos, el corazón está mal visto dentro de la sociedad de control, porque si tú trabajas del amor, ya no hay control. Es correcto. Yo no tengo por qué pelear con nadie. ¿Qué guerra? No, que voy a invertir $1.000 millones en guerra. ¿Qué guerra vas a invertir si estamos hablando desde el amor? Es así. ¿A ti qué te pasa, loco? ¿Entiendes? Es allí, pero esa es la búsqueda que nosotros hacemos desde la mente porque además como hombres, el lado masculino, busca siempre esa lógica del ser. Buscar la correcto. explicación a todo. Y es allí donde invito que busquen un poco de la física cuántica, Bien. que es donde hace la comunión perfecta en aquellos que son pragmáticos de encontrar el equilibrio entre lo que puede ser el plano religioso y el plano científico, donde me Exacto. explicas, mira, sí, aquí hay una cantidad de partículas cuánticas que cuando hay un observador cambia la materia. ¿Y quién es el observador? Yo. Pertenecer a los medios de comunicación, ser un pseudoartista, porque podemos serlo para el concepto de otro que tenga sobre artista, a pesar de que, bueno, nos gusta el arte y nos dedicamos a ella y pertenecemos a los medios de Venezuela, pareciera que no pegara mucho con estos temas, ¿no? Pero a los que nos gusta realmente, yo creo que alimentarnos de esta información y poder compartirla es ahí donde está. No nos queremos vender como expertos de nada, no somos expertos de nada. Aquí no le estamos hablando para venderle ni la Torá, ni tocarle la puerta como testigo de Jehová, de que esto es lo único. Simplemente lo que nos ha funcionado y lo que forma parte de nuestra vida. Entramos en el campo cuántico. Hoy se habla mucho de la física cuántica, del multiverso como respuesta a la cuántica misma y cómo se pueden estar viviendo muchas cosas al mismo tiempo. Para muchos, al igual que la energía, esto es, ¿crees o no crees? Yo, Jesús, para darte el pase, hay un tema de que mucha gente, si bien cree en lo que se puede tocar, en lo que se puede medir, en lo que se puede pesar, también quiero aclarar que no es posible que tú creas, que porque tú creas que algo es o no es, eso es. Y eso me parece a mí una ignorancia o... Ahí también hay ego, ¿no? Porque es lo que tú decías, el ego es el escudo para protegerte de la verdad, porque cuando te das cuenta de la verdad, entonces la rechazas porque muchas veces duele.
Entonces, por favor, Arturo, te cedo para que hablemos sobre la cuántica, el impacto que tiene en nosotros, cómo poder trabajarla y el aporte que podamos generar, porque, bueno, el programa va fluyendo y fluyendo y fluyendo, bueno. Mira, bueno, el punto aquí inicial, de inicio, lo diste tú. Y es que cada quien es dueño de su realidad y de Sí. su percepción. De hecho, si tú buscas realmente alguna respuesta en todo esto, créelo que la respuesta es el nivel de conciencia. Sí. Todo es conciencia. Incluso cuando nos vamos de este plano, va a ser dependiendo de tu nivel de conciencia lo que vas a experimentar, porque es lo que tú estás creyendo. Todo lo que está en tu archivo es lo que tú estás creando. Ahí va la física cuántica, ahí va el quantum. Porque todo lo que yo estoy creyendo es lo que estoy creando, porque está comprobado científicamente también que la materia no existe. Lo que percibimos como materia es una percepción. Correcto. Que más adentro de esos hay átomos, neutrones, Correcto. protones, quarks. Y más adentro de todo eso lo que hay es un cúmulo de energía dando vuelta allí. Que estadísticamente es 0.0.1% de cuerpo y 99.99% de energía. Entonces la materia no es materia es energía en constante movimiento. Por eso es que existe la alquimia, por eso es que incluso en la Biblia hablan Jesús tocó, hizo y el pan y lo convirtió en vino, por eso es que la multiplicación de los peces. O sea, si tú te quieres ir realmente al plano hasta religioso, aquellos que son súper adoctrinados en relación al tema, si le echas un poco más de ojo realmente a lo que ellos te están diciendo, te das cuenta que van a esto. Lo que pasa es que, claro, cuando te lo explican en un lenguaje sencillo, sin tanta parábola y sin tanta metáfora y sin tanto, vamos a decir, no quiero decir ciencia ficción para faltar el respeto a alguien, sino simplemente que te lo ponen como superhéroes, que nadie lo puede lograr. Mitológico. Para Algo mí es una podría entrar ahí, mitología. podría entrar ahí. Sí. Cuando te dicen, mira, esto es verdad, esto existe, aquí tú puedes crear. No, pero no sé, tú me dices, ok. Sí, Ok. sí, sí, sí. Cuando te dicen esto es verdad, esto existe, tú puedes crear, comienzas entonces a derrumbar una gran barrera que limita la creación. ¿Y qué pasa con eso? Dejo de ser la víctima. ¿Por qué dejo de ser la víctima? Porque entonces comienzo yo con un proceso donde entiendo que soy capaz de crear la realidad que yo quiera crear. Ahora, comienza entonces el debate, pero ¿por qué? Si yo estoy pensando y yo no creo, porque justamente ahí viene un rompecabezas que tú no has armado nunca. Correcto. Ahí hay un rompecabezas que tú has pasado años diciendo que el rompecabezas es distinto y ahora porque tú repitas y repitas y repitas, eso podría ser el principio del cambio. Pero ahí necesitas tener una coherencia, que podríamos llamarlo los 4 acuerdos, Ajá. donde comienza a tener sentido lo que yo digo, lo que yo hago y lo que pienso. Correcto. Si eso no existe coherencia, y eso en lenguaje tolteca es de lo más fácil que hay. Porque era lo que Facilísimo. estábamos hablando, dentro de la simplicidad está la magia. Sí. Cuando comienzo entonces a conectar con lo simple, ya va, estoy siendo coherente con lo que yo estoy diciendo, estoy siendo coherente con lo que hago, siendo coherente con mis acciones y con mis pensamientos. De hecho, lo podemos llevar incluso a sociedad. Nosotros somos responsables de nuestra independencia y de lo que está ocurriendo. Sin embargo, también, por eso es que dicen que todos estamos unidos, somos una conciencia colectiva que Exacto. forma el colectivo. Correcto. Entonces, la sociedad no cambia hasta que tampoco cambie el pensamiento de la sociedad. Y esto hablo a nivel de gobiernos, y no hablo de un gobierno de Venezuela, hablo de un gobierno global, hablo de la salud global, hablo de las guerras. Si no cambia la conciencia de los que habitan este sistema, no puede cambiar lo otro. Por muy que tú cambies, no, es que yo quiero cambiar, que ya no sea este, sino que sea aquel, que no. No va a pasar nada. Lo hemos tenido. Puedes cambiar el personaje, pero las características van a ser exactamente iguales. ¿Por qué? Porque no ha cambiado el patrón. Muchísimas personas dicen, no, es que yo quiero sanar, pero me siento enfermo. Ahí comienza la cuántica. Yo quiero sanar, quiero ser millonario, pero me siento pobre. Me siento millonario, pero me siento millonario. O quiero ser abundante, pero me siento abundante. Correcto. Y estoy hablando de abundancia. Yo no puedo decir, me siento millonario, me siento abundante, y estoy diciendo, pero es que ando con esta peladera porque eso sucede. O quiero mira, qué buen punto, porque dentro de ese despertar del que hablábamos, que no lo conversamos, pero donde yo cuando hice el programa de radio que te dije fuera de cámara, que comencé en las mañanas Correcto. y todo esto, ahí fue donde yo empecé a darme cuenta de la incongruencia que existía. Voy a hablar de mi país porque era lo que vivía en ese momento, pero fuera te das cuenta de también la inconsistencia en el verbo y en el pensamiento. Que yo escuchaba, señoras, que este país no sirve para nada. Esto se lo llevó, esto cada día está de mal en peor. Y yo decía, y le preguntaba, ya yo ya empezaba a llegar a ese momento donde le decía, ¿pero usted qué quiere? Porque no es hacerse ajeno a la realidad, es entender
que a través de mi palabra, si yo puedo cambiar algo en mí, también puedo cambiar algo afuera. Correcto. Y va a ser totalmente incongruente e inconsistente que yo quiera cambiar algo, ¿verdad? Diciendo lo contrario. O sea, no va a pasar. O sintiendo lo contrario. Entonces yo puedo decir, no, es que, claro, yo dentro de mi inconsciente creo o quiero que todo mejore. Exacto. Pero qué estoy haciendo y cómo lo estoy expresando. Y no por eso es que mañana yo voy a salir a decir gritando, no, es que Caracas, que Venezuela se arregló, que el mundo se arregló, ¿ok? Pero sí comienzo a ser coherente con mi sistema, no le voy a echar tierra tampoco, ¿entiendes? No porque yo esté atacando a alguien. Ojo, este es un punto súper delicado, sobre todo en el país. Porque dicen, no, es que entonces está lavando la cosa. No, absolutamente no. De hecho, yo dije, ¿sabes qué? A mí me tiene, o sea, yo no voy a hablar mal del país. Yo no voy a hablar mal del país porque nunca lo he hecho. O sea, a mí nadie me conoce porque yo haya salido aquí en ningún momento a decir, si soy en contra de un sistema, 100%, 100%, soy en contra de lo que hacen que no me gusta. Claro. Pero también entendí desde hace mucho tiempo que el responsable de lo que yo pueda hacer conmigo soy yo, independientemente del gobierno o de quien esté. Exacto. Y esto es un tema súper delicado y a muchísimos les va a doler y van a sonar y va a decir, pero Arturo, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a ser si vive aquí? No, porque cuando usted se muda, cuando usted tiene otro, vamos a decir, está en otra sociedad, también se da cuenta que la sociedad comienza a carecer de lo mismo, la coherencia en el lenguaje, en otros puntos de vista. En otros puntos de vista. Allá yo empecé a escuchar temas gobierno también y cosas, y yo decía, ¿pero qué es esto? Estás conectado ¿Qué le con pasa a eso. esta gente? Ajá, boom. Nadie me habla de eso. Nadie. Ya, listo. Nadie. Empiezas tú a traer, eso es el otro reflejo de la coherencia en cómo está tu patrón de vibración. Y sabes que neurociencia le llaman el sistema reticular activador, Sí. que tiene que ver con la repetición sobre algo, porque los ojos no ven todo, los ojos ven lo que la mente quiere que vea. Es decir, en eso que yo pienso constantemente, justamente más que lo que atraigo es lo que veo, porque probablemente ya lo tenías al lado, pero simplemente no te conectas. Yo creo que es ahí donde debería haber esa claridad, ¿no? Porque al menos yo, Jesús, me hago responsable. Yo siento que cuando se habla de la ley de la atracción se está simplificando y cada vez le están hasta desmitificando parte de la base para hacerlo tan sencillo y decir que puedes atraer aquello en lo que piensas. Entonces, no es atraerlo. Lo primero es que simplemente le vas a prestar atención porque estás conectado con eso. Ya está, lo tuviste y ahí pasó. Mientras que cuando vemos a Jung y la sincronicidad tiene una base más profunda y mucho más amplia. Y desde allí sí podemos saber que hay un tema de relación que tiene que ver con la frecuencia en la que nosotros nos manejamos y que viene desde el quantum justamente. Y allí es cuando se empiezan como que a hilar las cosas más por frecuencia que por pensamiento per se. Porque yo pongo un ejemplo básico y es, si yo atraigo todo lo que quiero, entonces, cuando yo me siento identificado con el ego y yo quiero que te pase algo, debería pasar cuando esto no tiene que ver con el todo, esto no tiene que ver con el amor, ni mucho menos, porque es ego, entonces el ego es pensamiento. Yo creo que cuando tenemos que destapar estas capas, que son el pensamiento, y llegar a la esencia, y fluir, desde ese fluir es que realmente entendemos esa intuición que viene desde la esencia, y nosotros nos entregamos a ella. Pero cuando nosotros la buscamos porque es lo que yo quiero, es ego. Y si yo atraigo lo que pienso y lo que pienso es ego, entonces debería venir eso porque es la ley de la atracción. No sé. Sí. O sea, me lo cuestiono mucho y lo planteo como así lo creo yo. Pues. Sí, sí, o sea, Si crees todo lo contrario, lanza tu vaina. No, porque no, es que no quiero tampoco que lo romanticemos. no, tiene coherencia lo que estás diciendo. Sin embargo, desde mi verdad, Ahí es a donde voy. vuelvo a ser el observador. Dijiste muchas cosas dentro de todo esto. O sea, hablaste de la sincronicidad y de la activación reticular. Exacto. Donde yo soy capaz o mi mente empieza a seleccionar información puntual de acuerdo a lo que yo reconozco o a lo que Exacto. yo quiero. De hecho, es que todos los caminos conducen a lo mismo. Si tú quieres algo en la vida, comienza entonces realmente a enfocarte en eso que tú quieres. Sí. Y cuando vienen todos los distractores, vuelve al punto de foco y vuelve al punto de foco y Sí. vuelve al punto de foco y créeme que ese punto de foco donde tú estás poniendo la mirada es a donde vas, es más sencillo. Pasa que el quantum empieza a explicarlos, empieza a hablar del acelerador de partículas, empieza a hablar de la teoría del observador y todo esto a modo de tratar de darle veracidad a algo que existe. Porque ¿de dónde viene todo?
De la mente. Sí. ¿De dónde viene el mundo, la civilización, lo que estamos creando? De la mente. Hay gente que dice, no, es que las películas, y también tienen su onda, puedes irte a la onda conspiranoica, o también te puedes ir a que fue creado por la mente. Cuando te presentan, por ejemplo, al principio hace 60 años, 80 años, que si, no sé, la máquina del tiempo, o el tema de la clonación, llegó la clonación, que si los carros van a volar, llegó los carros que vuelan. Los extraterrestres. Ajá, los extraterrestres. Ahora que los podemos ver, ¿por qué? Porque los empezamos a aceptar, no porque no existan. Recuerda que va a depender de lo que tú empiezas a meter en tu disco duro, que es lo que vas a empezar a ver. Exacto. Si, bueno, hay una, dentro incluso de lo primero que habla de la física cuántica o que se hace popular, que es El Secreto, Ajá. ellos dicen allí que Colón, cuando llegó a América, que empieza a colonizar, los indígenas no lograron ver a los colonizadores hasta que estaban en la tierra, porque nunca habían visto unas carabelas. Entonces, como nunca las tenían en su reporte, para ellos se movía el agua diferente, pasaban cosas distintas, pero ellos lograron verlos cuando estaban allí. Okay. Eso sería el principio del conocimiento. Podría ser súper deep, ¿no? Podría ser súper... Sí. Tú dices, no, pero si ya va, si hay algo, yo lo necesito ver. No necesariamente, porque aquí donde nosotros estamos recibiendo frecuencias de todo tipo. Correcto. Aquí, para que tú bajes una información, yo te necesito poner, a ver, biografía de Jesús y tal y qué sé yo, y es que me va a bajar la información. No por el hecho de que yo no la vea, no existe, Es correcto. sino simplemente existe una sincronicidad en relación a esa información que mi mente permite atajarla, Exacto. esa información. Por eso es que el nivel de conciencia es el que te va a permitir a ti abrir la gama de posibilidades de entender diversas realidades. Donde llega otra realidad, donde llega la abundancia, donde llegan los extraterrestres, donde empiezo a ver otras realidades más allá de lo que me pone, no sé, el periódico, CNN, en fin, ¿entiendes? Ahí es donde está el cambio de conciencia, que yo sea capaz de ver, y es fácil de digerir, el plano cuántico. Usted no pudiera ver este programa si no existe el plano cuántico. ¿Por dónde está llegando esta información? ¿Por dónde llega la información de la radiofrecuencia? ¿Por dónde? Vamos a ir al nivel más primitivo, ¿por dónde llegó el fax? Okay. Si los científicos se hubiesen quedado pegados en que no existe sino la materia, en la teoría newtoniana, entonces nunca hubiesen dado el paso a la trascendencia de lo que es el plano cuántico, porque dicen, yo necesito tocar y la transformación de la materia depende de la acción y todo se modifica, depende de la evolución de Darwin y toda la cosa. Ajá, quedaron allí, está bien. ¿Qué hubiese pasado si ellos creen todo eso? No llega una evolución. Y no es que, ay, no, que Newton no sirve para nada. Newton quedó obsoleto. En su momento, Él dio los primeros él dio pasos, lo que podía claro. dar. Sí, sí, sí. Darwin dio lo que podía dar. Ahorita todavía puede ser debatible lo de Darwin. Incluso nos venimos a un plano más para acá, más tangible, Freud. Freud ya también, o sea, dio una serie de bases Sí, bueno, donde muchas ya están quedando como que descartadas. sí. Bueno, ahí también lo que pasa es que en Freud hay algo que yo todavía no entiendo, o sea, no que ¿Qué? no logro entender, sino que es súper deep, ¿no? O sea, súper profundo, que es en relación a los sueños y el subconsciente. Claro. Porque el subconsciente es el iceberg realmente. Nosotros Correcto. el consciente es la punta del iceberg. Es correcto. Y es allí donde cuando quieres trabajar algo, por ejemplo, la persona dice, bueno, quiero trabajar en relación a mi enfermedad y no logro curarme, y mira, he hecho de todo, es cuando tengo que ir al plano subconsciente, y es por eso que la medicina en la psiquiatría ha desarrollado tantos medicamentos a modo de ir explorando Sí. el inconsciente y desinhibirse un poco de esos baúles cerrados que dejaron en la niñez, que no recuerdo, y algo me hizo mucho daño, y yo, como proceso de miedo y de defensa, simplemente lo guardé. Algo que me parece interesantísimo, ¿sabes? Hay una serie en Netflix que se llama Reprograma tu mente. Sí. ¿La viste? Sí. Que habla de los psicotrópicos y Sí. el impacto que tienen en la Cómo salud. cambia tu mente, sí. Sí, cuando los utilizas de manera Medicado médica. exacto, con un Brother, propósito. brother, el hecho de que ellos muestren resultados de personas que estaban en fase terminal o con enfermedades terminales, luego utilizar estos psicotrópicos que lo llevaron fue a los estados alterados del cerebro, que es la parte más profunda, que le hayan perdido el miedo a la muerte por haber hecho esa integración como un proceso natural, aceptándola como lo que es y no temiéndole por lo que nos han hecho las creencias limitantes, y que se curaran muchos o que le dieran muchísimos años de vida. Es espectacular, tomando en cuenta que Freud, para llegar a los estudios a los que llegó, se tomaba esta copa de coca. Ajá. Que bueno, que luego Ahí le iba, desarrolló sí, un cáncer. Sí, ¿no? eso sí.
Pero que el tipo hiciera eso Sí. para entender todo esto, sí, fue disruptivo, se mató, no estamos promoviendo las drogas, pero es el uso adecuado No, pero ya para va. esto. Cuando hablas de la droga, atención con eso. Bueno, aprovechando que ya este programa está dando para todo, ¿no? Ya, esto se puso intenso. Sí, ¿qué es droga? O sea, droga es todo lo que te genere una alteración Adicción. en tu sistema. Es correcto. Entonces, y es el carbohidrato, es el azúcar, es el refresco, todo es eso droga. que han normalizado, ese que, ay, pero un poquito nada más. Esa vaina también es droga, amigo mío. sí, entonces va a depender de tu comportamiento y vuelvo al estado de conciencia que tú tengas en relación a el control de esa sustancia, lo que te va a llevar a ti a sacarle provecho, Exacto. incluso al azúcar, a los carbohidratos, a lo que estás hablando ¿Has de los utilizado alguna psicodélicos. droga o psicodélico para A mí expandir la verdad no conciencia? me gusta. Mira, yo lo he hablado abiertamente. No me gusta hablarlo porque piensan entonces que yo estoy diciendo que lo hagan. Jamás en la vida invitaría a nadie que lo haga porque para mí esto requiere realmente un estado de conciencia Sí. que te lleve allí y Esto un no llamado. es ni una aventura, No. ni un jueguito, ni un rato de diversión. Y te lo también, o sea, refuerzo lo que estás diciendo porque yo hice un retiro de ayahuasca que me ayudó muchísimo post-depresión o en el proceso de mi depresión. Porque claramente, o sea, investigué lo básico y como ya venía tragando a Freud, ya venía tragando a Jung, entendí que lo que me iba a llevar era los estados subconscientes y mucho más allá, a llevar un estado de conciencia absurdamente elevado. Y a mí, Jesús me ayudó, pero en ese retiro hubo un grupo de mucha inconsciencia que se llevaron además unos vapers de marihuana que luego de consumir ayahuasca empezaron a fumar marihuana y se lo vacilaban como si hubiese sido el picnic, el compartir aquí de hacer esto. Y no se lo tomaron como un proceso terapéutico profundo. Ciertamente el tema de los psicotrópicos o de este tipo de ceremonias, y yo tengo amigos que me dicen, ay, si eres farsante y tal, ¿no? Cuando digo este tipo de cosas, ¿no? Porque ellos saben que yo sí soy, a ver, un experimentador, pero yo no lo puedo decir porque yo he sabido experimentar conscientemente. Ok. A mí alguien me viene a preguntar y yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque ciertamente abrir ese baúl desde un estado inconsciente, como por ejemplo, Sí. no vas con un respeto, no vas con un conocimiento, porque a todo esto le tienes que entrar con un respeto para mí. Sí. Entonces, puede llevar también a abrir un baúl que después no sabes cerrar. Correcto. Porque te encuentras con una realidad que antes no habías visto. Exacto. Y tu cerebro se puede hasta dividir y entonces comienzas estoy seguro que eso fue lo que te llevó a ti a caer en el bache de, sabes que no quiero más televisión, ¿entiendes? Porque comienzas realmente a empezar a ver la realidad de una manera totalmente diferente. Completamente. Y empiezas a condicionar y a juzgar. Sí. Empiezas a tener el juicio de que se me cayó toda la realidad y ahora qué hago. Tú tienes las herramientas o tuviste las herramientas y las estás desarrollando. Pero quien no la tiene, y conozco gente que no la tiene, lo que quiere es caer en ese estado de que tengo que volver a la búsqueda. Exacto. Y la búsqueda no es ahí. La búsqueda es inside, es adentro. La búsqueda no te la va a dar el psicotrópico. El psicotrópico te va a ayudar en determinado momento a conseguir un camino. Pero sin embargo, si tú no eres comprometido con tu camino, eso no va a llegar. Exacto. Yo quisiera tocar un poco lo que dijiste, por ejemplo, en el caso de los hongos, hay teorías que dicen que realmente el salto de la evolución de la percepción del cerebro del humano a lo que somos, del Homo sapiens al Homo sapiens sapiens, fue gracias a que se conseguían setas en el camino. Ok. Y comienzan a conseguirlos. ¿Por qué? Porque te da esa percepción y ese estado alterado de conciencia que te lleva a, ciertamente, a definir otras realidades, a tener una percepción distinta de la vida de la que tú tenías. Exacto. ¿Ok? Pero ahora ahí está el juego. ¿Sigo viviendo en esa percepción que me llevó a ser hippie, súper come flor? ¿O quiero estar aquí porque ya tengo una familia o porque yo tengo unos logros y tengo unas metas? Exacto. Atención con eso. Cualquier camino que elijas está bien, pero luego que no venga el arrepentimiento. Así como lo que Exacto. estábamos hablando de la alimentación. Caigo en una alimentación súper estricta porque considero que ahora el daño a los animales y todo esto, y me empatizo con ellos. Sin embargo, todavía no lo hago consciente y todavía ni siquiera le pido permiso al cuerpo, que es un proceso de comunicación contigo para decirle, mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esto por esto. Mira, yo así sé para ponerme una inyección, así yo soy de intenso, yo pido permiso, mira, brother, aquí te voy a inyectar para que tú sepas que no, todo bien, lo que me voy a inyectar la vitamina es perfecto para ti, va a fluir de manera, chamo, ¿no? y es así. Y ver los resultados, pues. Es comunicación. Sí, Tú le es hablas al agua y comunicación. cambias El pH, sí. Cambia la estructura molecular del agua. Dependiendo del envase del agua la cambias. Y tú que eres más del 70% agua.
Imagínate lo que hace contigo la comunicación, pero la gente no Exactamente. se habla. Entonces Sí. ahí comienza todo. Se habla, pero se habla como el enemigo muchísimas veces. La Nosotros, mayoría del tiempo, incluso. no, que tú no puedes, que tú no lo logras, que te sientes mal, tú no sabes los cambios que hacen cuando comienzas realmente a vibrar y volvemos al principio, desde la sencillez del amor. Mira, y sobre el proceso es justamente de no caer en los extremos. Citamos otra vez a nuestro maestro muerto, Siddhartha, cuando se habla del principio del camino del medio, ¿no? Que el camino del medio básicamente dice que Siddhartha en ese extremo, en el que casi muere por deshidratación, por falta de alimentación, etcétera, se consigue a la orilla del mar a un papá con su hijo que le está enseñando a tocar un instrumento de cuerda y le dice, hijo, no tenses tan fuerte la cuerda porque se puede romper, pero no la dejes tan suave, tan floja, porque entonces no suena. Y ahí vino, digamos, ese despertar, porque cuando la conciencia realmente está despierta o está activa, te hablan hasta las piedras. Y ahí Siddhartha entendió que ni tan calvo ni con dos pelucas, pana. O sea, existe un camino del medio. Y es por eso que yo considero que la vida no es ni blanca ni negra, mano. La vida son matices de grises. Depende de ti, de tu estado de conciencia, si te metes para lo más oscuro o estás vibrando en lo más claro, ¿ah? Y me parece muy necesario compartirlo. Es por el tema principal que tiene que ver con los psicotrópicos, aquellos que se van por el extremo de que de repente lo escuchan y dicen, no, ya lo estás promoviendo. No, hermano, no, ya va. Acá simplemente estamos compartiendo una experiencia que tiene que ver con nosotros y que nos ha llevado, bueno, sí, a entender esta serie de cosas. No quiere decir que para eso sea, porque tu experiencia probablemente fue completamente diferente a la mía. Mira, y es tan delicado hasta con las personas que lo hagas. Es súper delicado porque, volviendo al tema de la energía, en ese momento eres todo energía y comienzas a ser una energía más susceptible aún de la entrada de información a tu cuerpo. Sí. Tú estás abriendo un canal. ¿Qué sucede? Estás bajando mucha luz en algún momento del proceso y estás canalizando mucha energía dependiendo del proceso que tú estés yendo y mucha Exacto. información. Exacto. ¿Qué sucede si yo a un niño de 6 años, normal, condiciones normal, no que sea un superdotado y todo esto, yo le doy un libro o le doy la Biblia, o le doy un libro del pequeño Larousse para que se lo lea de principio a fin? No entiende nada. Un libro de matemáticas o de psicología no va a entender nada. Exacto. ¿Qué va a seguir? Va a seguir más confundido. Yo no sé, me llega una cantidad de información. Exactamente. Lo mismo puede ocurrir. Me estoy bajando una cantidad de información que quizás no soy capaz de absorber ni de hacer consciente dentro de lo que ya yo tengo en mi vida. Y esto lo puedo debatir. Tengo amigos chamanes, grandes amigos Pero que... es que ese ejemplo está buenísimo, brother, no Grandes amigos sabes. de chamanes, tengo grandes amigos defensores de todo el tipo de ceremonias. No estoy hablando ni un poquito mal de las ceremonias, tienen su proceso, tienen su porqué. A mí, como te digo, Y una creencia de base, además. exactamente. De hecho, a mí me han invitado a ceremonias 1000 veces y yo nada más he ido a una y fue la que necesité ¿De? en mi vida, de ayahuasca. No, Ok. yo te puedo hablar, me han invitado a ceremonias de Bufo Alvarius. Bufo Alvarius es el veneno del sapo de Sonora. El del sapo, ok. Ese es como el 5-dimetiltriptamina. Ojo, yo sé que la ignorancia hace que uno rechace. Y eso Sí. lo digo con cualquiera que esté escuchando. No, que el veneno, yo he escuchado gente, el veneno de este tipo, Hogares Crea. Miren, señor. más Hogares Crea está usted que toma cervezas todas las semanas o que se toma un whisky todos los días. ¿Ok? Correcto. Eso sí, ¿por qué? Porque eso sí es un patrón de adicción, pero socialmente está aceptado. Ese es Exactamente. el link que yo tengo con mi hija constantemente, porque además, claro, ella vive conmigo allá y tiene una realidad en relación a el alcohol. Ok. Pues en mi casa no se toma, tal. No es que lo satanizo, pero lo explico. Exacto. Esto está aceptado y es por eso que lo ven bien, pero no por eso quiere decir que no está causando un daño a tu cuerpo, que no te está Exactamente. causando un daño neurológico, que no te puede causar una adicción. Correcto. De hecho, hoy por hoy podemos ir a los resultados en el mundo y el patrón de adicción más grande que tiene la humanidad es en relación al azúcar y al alcohol. Correcto. Entonces, Y que el azúcar también se puede traducir a carbohidratos. y Entonces el tenemos una alcohol se adicción. traduce en azúcar y en carbohidratos Entonces y en grasa. todo es lo mismo. Y sobre todo otra cosa, que después esto se convierte en un mecanismo de distracción para contigo misma, porque estás pasando un proceso y la mejor salida para esquivarlo son estas adicciones. Pero es que porque es legalizado y porque está bien, justamente por eso es mantener dormida una sociedad. Correcto. Te mantengo allí dormido, te mantengo estable, te mantengo en lo que quiero que te mantengas. Entonces, Exacto. allí es donde voy cuando defiendo el punto de si vas a una ceremonia con un fin, con un objetivo de conocerte, de explorar en tu ser, de repente estás transitando una enfermedad. De hecho, cuando yo hice la ceremonia fui en búsqueda
dentro de mi búsqueda, en teoría, era del proceso de mi abuela. ¿Te acuerdas que te hablé hace rato de mi abuela? Claro, claro. La ceremonia se llamaba ceremonia de sanación. Wow. Y yo llegué a una ceremonia de sanación y cuando veo, bueno, imagínate una fogata y unos chamanes y una cosa. Y yo, como te digo, siempre he tenido esa onda de que pa'lante. O sea, y dame el shot y sin explorar mucho la cosa. Cuando entré allí, yo dije, ¿qué está pasando en mi vida? O sea, ¿qué es esto que me diste? De hecho, me paré antes de caer en trance 2 o 3 veces a decirle al chamán, mira, brother, no me estoy sintiendo nada bien. Claro. Y hasta que me dejé fluir y nada, conecté con la naturaleza y todo fue una experiencia descargaste, bellísima. me No, fue una experiencia imagino. para mí fue una experiencia bellísima, pero tuve que ser muy consciente y responsable en ese momento de conectar ahí. Ok. Habían 16 personas, por decirte, en el grupo, que de las 16, 2 conectaron allí, 4 la pasaron súper mal. O sea, cada quien Típico, es la típico, claro. perspectiva, ¿no? Yo escuché cosas ahí loquísimas, me acuerdo que por eso es que te digo que es muy delicado el entorno. Conozco Sí. gente que se ha ido más cargada de lo que llega también. Sí. ¿Ok? Y eso pasa en todo. Y ven acá, y hacemos una salvedad bien importante, ¿no? Lo acabas de explicar perfecto. Porque muchas personas van y te preguntan, supongo, porque a mí me lo han hecho. Ah, pero tú crees que debería. Yo no creo nada, no puedo creer nada, no puedo suponer nada, porque al final lo que va a pasar allí no tiene que ver con la bebida, tiene que ver contigo. No tiene nada que ver ni con la bebida ni con la experiencia de otro. Porque tengo un pana que una vez me dijo, no, tú sabes que yo tengo un pana que fue y terminó loco. Claro, porque está generando una fricción entre la realidad que se le presentó, que tiene que ver con él. Es decir, habían cosas internas que él no había sacado y que esto solamente lo aceleró, pero ya el daño estaba hecho. No fue eso lo que hizo el daño. Y que además se está resistiendo quizás a un proceso interno que le genera toda esta locura, porque muchos otros nos entregamos, y es allí donde está el tema del fluir, nos entregamos a la experiencia como tal. De hecho, yo tengo una hipótesis que muchas veces el resultado del cambio que da eso es por el miedo. Dentro de este Exacto, plano, brother, ahí está. dentro de este plano, puedes enseñar de 2 maneras. Puedes enseñar a través del miedo o puedes enseñar a través del amor. Lo que pasa es que la mayoría de la población le gusta es aprender a través del miedo. Sí. Porque a través del amor, no, esto está muy rosa para mí, esto, Exacto, muy yo quiero más romántico. candela, y entonces llegó el miedo, porque entonces llegó a enfermedades, Ajá. llego a circunstancias que no me gustan en mi vida, comienzo a enfrentar patrones dolorosos y entonces ahí viene el miedo y entonces empieza el cambio. Por eso es que dicen entró a la oscuridad y desde la oscuridad empezaste a ver la luz, fue lo que te hizo cambiar. Exactamente. Pero es porque entonces te alejaste de qué? Del patrón que te podía generar un cambio, let it be. Exacto. Entonces, mi hipótesis ahí es que, por ejemplo, porque dicen, no, drogadictos o personas alcohólicos que han enfrentado la ayahuasca, que salen de ahí, es realmente porque lo que ven es, vamos a decir, el demonio, el temor en 2 caras al frente y le tienen miedo a eso y ese miedo los hace, ¿sabes qué? Me voy de aquí, ¿sabes? No puedo Y deja seguir la en- adicción. Claro, porque destapas un baúl que nunca habías destapado, la caja de Claro. Pandora, y entonces la caja de Pandora empieza a sacar una cantidad de cosas. Y allá es donde voy con el tema, no es tan responsable hacer ceremonias por hacer ceremonias abiertas sin saber si realmente la persona tiene una preparación a nivel de alimentación, Correcto. a nivel de energía, meditación, ¿me entiendes? ¿Cómo ha controlado los últimos días? O sea, porque Autoconocimiento, saber si yo voy conocerse. para un concierto en el Poliedro de reggaetón y en la noche me voy a una ceremonia, la vas a pasar mal. Créeme que Imagínate que vayas a un concierto de Anuel. es que la vas a pasar mal, y no porque sea el reggaetón o porque sea un cantante en especial, sino porque esos son patrones de vibración que no tienen coherencia con tu sistema. Correcto. Todo tiene, o sea, cada vez si vamos viajando más adentro, más en fondo, nos vamos consiguiendo más capas y más capas. Exacto. Podemos seguir profundizando, pero ese es el principio. Y como había dicho que el principio es el agua y la condición molecular del agua se transforma y por eso llaman el agua bendita, porque ellos sabían lo que hacían, bendigo el agua que me estoy tomando, que estoy tomando bendiciones, estoy tomando información que mi organismo lo recibe con amor, pero nadie nos ha enseñado eso, sino que busca la botella de agua y tómate el agua de donde sea y sacia tu sed, porque es un instinto para sobrevivir. Exacto. Pero no estamos para sobrevivir, estamos para vivir. Es correcto. Pero entonces son detalles que tenemos que ir puliendo. Arturo, una pregunta. ¿Julia y tú están casados? No, ¿Por qué? porque el propósito del matrimonio, si tuviésemos un propósito, lo hacemos. Pero realmente nosotros estamos más casados que cualquiera. Nosotros tenemos un compromiso de amor y de acuerdos que los respetamos y estamos juntos. Entonces,
no hemos visto necesario el tema del papel de por qué, para qué voy a firmar el papel. Hemos hecho, o sea, todos los días somos novios, todos los días la pasamos rico y como ella dice, hasta el momento que la dejemos de pasar rico estamos. Claro. No voy a tener que hacer ningún papeleo de nada. Y no te sientes identificado con ningún tipo de creencia o ningún tipo de unión de Mira, este tipo. ella me ha dicho para hacer alguna ceremonia en algún momento y lo Ok. comparto. Sí lo comparto, la quiero hacer también, alguna ceremonia, invitando a la familia, haciendo algo de esto chévere. Simbólico. Simbólico, nos unimos, padre, madre, o sea, entre, no sé, entre las estrellas, la luz. Eso sí lo veo bonito, veo algo. Mi tema siempre ha sido, siempre, yo nunca me he casado, es que la presión social te lleve allí. Claro. Entonces, como gran rebelde, siempre le echo el foco al tema de que, pero que porque me dicen que cuando te vas a casar, y eso se lo digo a todos los que nos están viendo. El otro día salió un video que yo hablaba de por qué no tenía más hijos. Y era justamente porque la mayoría de la población, por lo menos latinoamericana, la inconsciencia la lleva a tener hijos sin tener conciencia de que por qué estoy teniendo hijos. Exacto. Y ves un poco de muchachos, y en eso hasta me puedo incluir yo, pues me dijeron, pero después yo lo hice consciente, que tiene 5 hijos, cada quien feliz con lo que tenga, pero que no sea por obligación. Correcto. Que no sea porque mi pareja que quiere tener, que no sea porque es que me llegaron los 30 y ya. ¿No? El otro día hablé con una amiga, no, es que imagínate, tengo 30 y ya todas mis amigas casadas. Y yo, ¿qué te pasa? Un poco de amigas tuyas mal casadas, con unas barrigotas. Infelices. Hediondas abuche. Y tú mira feliz, bella y tal. O sea, relájate, cada quien tiene su proceso. O sea, lo que no puedes vivir corriendo, como si fuese una carrera de caballos detrás de una meta que no es tuya. Es que básicamente creo que todo lo obligado es lo que está mal. Todo Sí. lo que sea bajo presión está mal. O sea, Si la meta es tuya, corre. Pero si no, no es. O sea, si la meta es tuya, disculpa que te interrumpí. No, si no, la no, meta dale. tuya es tener hijos, perfecto. Si la meta tuya es tener familia, anda. Porque estoy seguro que también hay gente que tiene su propósito, criar y tener muchachos. Pero lo que no puede pasar es que después tú digas, no es que lo dejé todo por mis hijos. No, lo dejaste todo por ti. Exacto. No por nadie. Lo dejaste todo por ti, por tu responsabilidad. Entonces, ser responsable y este mundo hace falta más responsables para tener ese cambio, ¡pum!, de conciencia en el plano cuántico y despegarnos de este 3D y se acabó. se súper acabó. Atentamente, Arturo de los Arturo de Ríos. los Ríos. Gracias, Gracias, vale. Qué buena gracias, conversación, gracias. chicos.